Buen Bueno, día, República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos muy bien en un día gris, lluvioso. Bueno, es el día de Todos los Santos, ya mañana. ¿m? Hoy podemos decir que son las vísperas de ese 2 de noviembre, donde, bueno, haremos un programa especial vinculado a todo ello también. Bueno, sabés que hay varios temas para tratar y vamos a tratar hoy con dos columnistas de la casa de los días martes, como lo son el doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, y el señor Gabriel Giannoli, diputado por el Partido Nacional. Con ellos siempre pasamos revista de las distintas cosas que va haciendo el gobierno, especialmente en materia legislativa, lo que ha venido a legislar hasta ahora esta coalición de gobierno que tiene un comportamiento coalicional en un sentido amplio. Vale decir que es coalición en lo legislativo, es decir, funciona como coalición, llegan a acuerdos en esa interna de los distintos partidos que integran la coalición de gobierno para llevar adelante, bueno, proyectos legislativos que parten, muchos de ellos directamente desde los programas de gobierno que se instalaron ya en la campaña electoral. Y otros proyectos que van surgiendo sobre la marcha, pero que integran ese gran panorama de los planes de gobierno. Y por supuesto que esta coalición funciona también en el Poder Ejecutivo, que está integrado por precisamente representantes de cada uno, de los partidos que integran la coalición. Por lo tanto, la coalición funciona en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Respecto a esos planes de gobierno, bueno, el emblemático, el más importante ha sido la ley de urgente consideración. Esa ley de urgente consideración que fue planteada en la campaña electoral, que se planteaba como una ley que abarcaba un montón de aspectos y áreas del funcionamiento del Estado que eran necesarias modificar. Así se lo hizo, así llegaron entonces a la formulación, a la legislación, a la promulgación y sanción de esa ley, que luego fue cuestionada por el Frente Amplio en 135 artículos. Recordarán ustedes que el Frente Amplio, al tiempo, después de que la pandemia aflojó, digamos, después de ese 2020, comenzaron con la recolección de firmas y a instalar ante la opinión pública que había que cambiar esa ley, que había que llevarla a un referéndum. Luego minimizaron esa conducta política y dijeron no toda la ley, sino 135 artículos. No toda la ley porque además quedaban recontrapegados, porque el 51 o casi el 52% del contenido de la ley de urgente consideración también fue votada por los integrantes del Frente Amplio. Por lo tanto, resolvieron 135 artículos. De esos 135 artículos, hay aspectos que son sustanciales y que seguro no les servía que eso prosperara a la coalición de izquierda, a la coalición Frente Amplista, como tampoco al PIT-CNT, que son lo mismo, ¿no? Son prácticamente personas integradas o digamos que convencidas y militantes, muy militantes convencidas, de las ideas del marxismo cultural. Hoy el marxismo cultural, o el llamado neomarxismo, con todas sus características, es lo que constituye el accionar político, la acción política, tanto del Frente Amplio como del PIT-CNT. Por lo tanto, esas reformas, por ejemplo, de las capacidades y atribuciones de la policía en los operativos policiales, no la consideraban algo bueno, plantearon el miedo en la sociedad del gatillo fácil, con la legítima defensa ampliada, tanto para el agente policial como para los civiles, las facultades operativas de la policía, de la requisa, de la revisión, de las pertenencias de personas que estén investigadas o en un campo de investigación, el hecho de que puedan solicitar la documentación, el hecho de que puedan perseguir hasta in extremis a una persona que está sospechada de la comisión de un delito, y así otras cuestiones. Y dentro de esos temas, de esos grandes temas, entre los cuales también estuvo la libertad financiera, de la que hoy gozamos, por ejemplo,
Eso es muy importante, entender que hoy gozamos de la libertad financiera y no estamos en una inclusión financiera obligatoria. Hoy podemos manejar nuestro dinero como queramos, como corresponde, de acuerdo a los más elementales principios de la libertad de la propiedad privada, dado que el dinero, cuando es bien habido, es un dinero que integra nuestro patrimonio, que es parte de nuestro patrimonio, que es propiedad privada, y hacemos con ese dinero lo que nos plazca, lo que nos parezca lo más necesario. Eso también se instaló también la libertad de la portabilidad numérica, con todos los beneficios que conlleva para los consumidores, inclusive, y a su vez la exigencia de mejorar los servicios porque están en plena competitividad, en competencia las telefónicas que operan en el país. Pero hay más, por supuesto que hay más. Y dentro de esas reformas estaba planteada y está ahora transcurriendo la reforma educativa, que en verdad podemos hablar de una transformación educativa de acuerdo a las premisas, a los parámetros o a los paradigmas que se instalan en esta transformación educativa, de la cual, debo decir, no tenemos a ciencia cierta cuáles son las transformaciones en los contenidos de los planes de estudio, es decir, de las materias o de esos contenidos, como se les dice ahora, que se van a integrar en esos trabajos pedagógicos y didácticos en los distintos cursos, tanto en la etapa primaria como en la etapa secundaria. Vamos a escuchar esta publicidad que hace el gobierno respecto a la transformación educativa para recibir al diputado, el doctor Felipe Schipani, que espero esté por ahí. Estaba ya concertada la nota para hablar con él respecto a este tema, que es la transformación educativa, dado que él integra la Comisión de Educación, dado que él, bueno, está por dentro de este tema y a su vez también ha sido uno de los, bueno, propulsores de aquella comisión de investigación que investigó las horas extras de integrantes de FENAPES que fueron un verdadero robo a la población uruguaya, al Estado uruguayo, robándole horas de educación a nuestros chiquilines, pero cobrando dineros, inventando, fraguando licencias sindicales que violaban abiertamente el estatuto del funcionario de la enseñanza. Y por supuesto que todo ese tema está en la justicia, está en trámite judicial. Queremos hablar con él respecto a este tema, la transformación educativa y la importancia que implica esa transformación educativa para un Uruguay de acá a 5, 10, 15, 20 años. Porque un país que no tenga un buen sistema educativo no puede prosperar, no tiene chance, no hay posibilidad. No hay país razonablemente desarrollado o en desarrollo que no cuente desde sus bases con un buen sistema educativo, porque ese es, digamos, el eje motor, o esa es la usina productora de ciudadanía con capacidades de trabajo, con capacidades de desarrollo, con capacidades de inventiva, con capacidades creativas. Tiene que ser un buen sistema educativo. Vamos a escuchar, si te parece, Damián, ese corte publicitario para recibir al doctor Felipe Schipani. Cuando sea grande voy a ser artista. Pues doctora. No sé. Quiero ser cantante, actor, veterinaria o doctora. Llega la transformación educativa a las aulas, más oportunidades para los niños y los jóvenes de Uruguay. Los estudiantes aprenden con planes y programas que motivan y generan herramientas para su futuro. Aquellos de contexto vulnerable reciben tutorías, acompañamientos, horario extendido y alimentación. Los docentes mejoran su formación y acceden al título universitario. Y los centros educativos tienen más autonomía y capacidad para dar respuesta a sus necesidades. Apoyá la transformación educativa para darle a nuestros hijos la mejor educación. Con los docentes y las familias, el cambio es posible. Con la transformación educativa, Uruguay tiene futuro. ANEP, Presidencia. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Es así? Exactamente, bueno, es así, esa es la campaña de bien público que ayer se inició justamente para concientizar a la ciudadanía sobre la imperiosa necesidad del cambio que se está impulsando, para informar en qué consiste esta transformación de la educación
Y bueno, fue en el marco de la reunión que tuvimos ayer todos los legisladores de la coalición de gobierno, junto a las autoridades de la ANEP, Robert Silva, junto al ministro de Educación y otros ministros de Estado que participaron del encuentro, para poner en el centro del debate este proceso de transformación, para coordinar también las acciones de la coalición en la defensa pública de esta transformación educativa, recorriendo el país, hablando con la gente, instalando el tema en el debate público. Una muy buena instancia la de ayer. Buena instancia la de ayer entonces, Felipe. Y todos esos puntos que escuchamos en este corte publicitario son los puntos centrales, ¿no? Los puntos claves de esta transformación, por ejemplo. Las Totalmente, tutorías. bueno, allí habla de varios aspectos. En primer lugar, el núcleo central de esta transformación educativa, Rubén, es darle oportunidades a los que no tienen ninguna oportunidad, a los que el sistema educativo no les brinda hoy ninguna oportunidad, que son los jóvenes y los niños, los sectores más vulnerables. Eh, los problemas en educación no están radicados en los liceos y las escuelas de la costa montevideana, ¿no? Que tienen en general buenos niveles de aprendizaje, buena retención de sus estudiantes. Los problemas están radicados en los contextos vulnerables, ¿no? En el quintil 1, en el quintil 2, en donde hay niveles de, de no conclusión de la educación secundaria altísimos, ¿no? Solo 18 de cada 100 jóvenes terminan el liceo. Y si vamos a los aprendizajes, ¿no? Lo que aprenden los niños y jóvenes en los sectores más vulnerables, con lo que aprenden los sectores más favorecidos, bueno, son diferencias e inequidades increíbles, ¿no? Entonces, el sistema educativo uruguayo no le da oportunidades a los que menos tienen. Y si hay algo que siempre nos caracterizó y nos enorgulleció como país, fue justamente la educación pública, esa educación pública que era un gran ascensor social, esa educación pública que le dio oportunidades a jóvenes de familias muy humildes de progresar en la vida, de armar su proyecto de vida. Hoy lamentablemente eso no está ocurriendo. Entonces, todo lo que se está haciendo para transformar la educación Mm, tiene como objetivo darle oportunidades a esos jóvenes, a esos niños. Y claro. por eso los centros María Espínola, ¿no? Que justamente son la respuesta a esa situación que recién narramos, en donde solo 18 de cada 100 terminan el liceo. Mm, Y por eso allí se establecen centros con doble horario, 8 horas, con 3 comidas, con talleres, eh, con acompañamiento, con involucramiento de la familia, con trabajo por proyectos, digo, mm, para que ese muchacho esté en el centro educativo, se esté formando y no esté en la esquina, claro. ¿no? Y no tenga que terminar en el delito, en el Mm, ocio, en la vagancia, en la informalidad. Esa es la gran apuesta que tiene el país. Son 60 centros María Espínola, ¿sí? Que muchos han relativizado el éxito de estos centros María Espínola, diciendo que solo representan el 5% de los centros educativos del país. mm, Eh, pero tenemos que analizarlo en el contexto en el que funcionan estos centros. Los centros María Espínola representan el 40% en los quintiles 1 y 2, mm. ¿no? En los quintiles más pobres, a los Más que va pobres, dirigido, ¿no? No es una claro. propuesta generalista, es una propuesta que es una política focalizada. Y Mm, yo creo que vamos a empezar a obtener buenos resultados, porque además no es nada nuevo, Rubén, no estamos inventando el agua tibia. mm, Esa iniciativa ya existe en el Uruguay, existe, por ejemplo, a través del Liceo Impulso en mm, Casaballe, sí, que ha sido realmente una propuesta educativa muy exitosa. mm, Entonces, ese es un foco. El otro foco es el cambio curricular, ¿no? Que es el que está sí, generando tanto debate y tanta discusión por estas horas, que no es más ni menos que adaptar nuestro modelo de enseñanza a lo que hacen los países que han tenido éxito en materia educativa, a los países que hoy ranquean en los primeros lugares de las pruebas PISA, claro. a Finlandia, a todos los países escandinavos, a Canadá. eh, Acá parece que discutiéramos muchas veces sobre la redondez de la Tierra, pero hace años que el mundo saldó el debate sobre la pertinencia de la educación por competencia.
pero acá seguimos discutiendo y lo que hay es una oposición, pero una oposición fundada en conceptos ideológicos perimidos, Mm. ¿no? En decir de que esto es una reforma impuesta por los organismos de crédito internacionales y por el imperialismo, que lo que tiende y lo que busca es formar jóvenes para el mundo capitalista que sean esclavos del mercado de trabajo, ¿no? Toda una concepción ideológica perimida que incluso hasta los países de izquierda moderna están aplicando. La España de Pedro Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, está implementando la educación por competencia. O No le sea queda que otra, además, ¿no, Felipe? Porque la Unión Europea lo exige, porque si no, no se meten en el barco del desarrollo, es imposible. por eso acá el debate es entre Mira, antiguos y nuevos. hay un debate, como tú decís, que está instalado desde una antigüedad ideológica que es perniciosa, porque no conduce al debate de verdad, al debate verdadero. Porque seguramente, como todo tema, tiene que tener puntos a debatir, seguramente, pero puntos a debatir que sean superadores, ¿no? De lo que ya tiene que estar como base de realidad. No sé si me explico. Es decir, bueno, hay una transformación, está bien que esté la transformación, es muy bueno que eso ocurra. No solo es muy bueno, es necesario, es imprescindible que la transformación educativa esté instalada en el país, además de que fue una propuesta electoral, propuesta del gobierno, programa de gobierno, pero eso está dado porque es necesario, es imprescindible. Bueno, quizás hayan puntos a corregir, pero instalar el debate, digamos, en contra de la transformación, planteando, como tú decís, esos componentes ideológicos, es realmente descorazonador, ¿no? Desalienta a muchos uruguayos. Fíjate los trancazos que han provocado en estos tiempos últimos, ¿no? En esta semana, con toda esa andanada sistemática de paros y huelgas, con ocupaciones, y siguen programando esa digamos, suerte de reclamo popular enardecido, con las multitudes de adolescentes que salen desde sus sindicatos liciales, además compatibilizados con los sindicatos de la educación, que no terminan de entender lo que yo el otro día manifestaba, que por más integrados que estén en un sindicato de la educación, los de ADES, AFUTU, lo que fuere, FENAPES, son empleados subordinados al Estado, son empleados administrativos que deben cumplir con las ordenanzas y los actos administrativos que ordena el Estado uruguayo, porque son las autoridades las que tienen la obligación de establecer los planes educativos y organizar la educación. Parece que no se entiende eso. Es decir, cobran un salario que el Estado les da para que cumplan una función que es una función, perdón, esencial del Estado uruguayo, es decir, llevar adelante un plan educativo, darle educación a su ciudadanía. Otra cosa es ser sindicalista, es un tema de cada quien y que resuelvan sus temas en el sindicato y si hay algo que dé mérito a una huelga, pero no esta práctica sistemática que es en verdad una acción política, ¿no? Desestabilizadora para con los planes de transformación del gobierno. Totalmente, yo comparto plenamente, hay errores conceptuales básicos, ¿no? Porque uno puede expresar en el ámbito sindical y en el marco Claro, de la libertad de expresión que rige en nuestro país, claro. toda la crítica sobre lo que se está haciendo y es legítimo, podemos discutir sobre eso. Ahora, lo que no se puede hacer, como bien decías, es siendo funcionario de la Administración de la Educación, Mm. desacatar una directiva impartida por la autoridad legítima de la educación. Es decir, Claro. no, yo no voy a instrumentar en mi curso, en mi acción docente, la transformación educativa. O yo, inspector, no voy a capacitar como me mandató la, La la autoridad de autoridad. la educación, claro. Eso es, y están las básicas, y realmente cuesta entender Es que haya, omisión a la función pública, por ejemplo, si quieres ir a una figura legal, ¿no? Estás, bueno, cuesta lo dijo el entender que haya ministro, gente que no lo entienda. Son no los lo deberes entienden. funcionales que Exacto. tiene todo funcionario público. Y bueno, a ver, lo cierto que lo que hay hasta ahora es la nada misma, Mm. porque no hay ninguna nota firmada por ningún inspector que haya dicho de que no se va a impartir tal o cual curso. Lo que hubo, y esto demuestra también, bueno, una lógica que ya hemos conversado aquí, con muchas veces
se confunda el rol del sindicato con el rol de la autoridad. Lo que hubo fue un par de inspectores que no sabemos quiénes son, porque Mm, no hay nada firmado, ajá, que fueron al sindicato a decir de que ellos no estaban afines a capacitar a otros docentes en relación al tema de la transformación, y bueno, los sindicatos lo trasladaron a las autoridades, pero no se presentó ningún inspector, claro. porque en el fondo saben, ¿no? Nomás vidrio Mm, de que un planteo de ese tipo es inadmisible y eventualmente acarrearía una sanción disciplinaria, ¿no? exacto, Porque claramente hay un desacato a lo establecido por la autoridad. exacto. Este, Es así. no tiene sustento ninguno. Lo que es preocupante es que algunos consejeros de CODICEN, los representantes de los sindicatos, bueno, hayan planteado y respaldado este proceder, ¿no? Es Mm, peligroso, eso es peligrosísimo. sí, sí. Por suerte, bueno, hay otra mayoría en el CODICEN de la ANEP que entiende que esto no está bien. No, no, no corresponde, para nada, no está nada bien. Como tú decís, hay una confusión tremenda, ¿no? Es un desacato a la autoridad, en este caso de la educación. Bueno, cuando estaba planteando esos talleres Robert Silva, presidente de la ANEP, muchos se levantaron de los que estaban participando de esos talleres para la formación de formadores docentes. Y se levantaron y se fueron. Una cosa, pero quizá lo que tú decís, no es también esa actitud por la galería, no es esa cosa mediática ante los medios que quede, que nos rebelamos y nos vamos porque no estamos de acuerdo, y vamos luego y vamos a hablar con papá sindicato. Entonces nos quejamos con papá sindicato, yo no voy a hacer esto, a mí no me gusta papá sindicato hacer esto, yo no quiero hacer esto. Pero saben bien que papá sindicato no manda, no es la autoridad. Es como corresponde un sindicato de trabajadores que tienen toda la libertad de estar en ese sindicato y, como tú decís, manifestar con total libertad sus disconformidades sobre el tema que sea. Bienvenido eso en una democracia, tiene que ser así. Es necesario que existan las organizaciones que la gente quiera darse, porque tenemos, lo dice la Constitución, ¿no? Libertad de reunión, libertad de asociación. Pero otra cosa es desacatar a las autoridades que esta vez se instalaron como corresponde, de acuerdo a la ley de urgente consideración, que dice que las autoridades competentes para llevar adelante una política pública educativa son las autoridades del Estado a través del gobierno. Parece que eso no lo entienden. Y no lo entienden. Y lo vimos en todos los episodios de FENAPE, ¿no? Como en periodos pasados no quedaba muy claro cuál era el límite de la representación sindical y de la autoridad pública, ¿no? Entonces Mm, hay sí, una gran confusión que en el fondo responde a muy pocos reflejos republicanos, ¿no? sí, Porque esa es la base, Rubén, del tema que tantas veces hemos conversado, sí, es el republicanismo, ¿no? sí, Que entre otras cosas, lo que nos plantea, bueno, respetemos las autoridades legítimas y sí, no confundamos roles, porque una cosa es el rol sindical, sí, otra cosa es el rol de la autoridad. Lo que ha ocurrido es que en educación particularmente eso se ha confundido sí. a partir de que los sindicatos tienen participación en la gestión y dirección de la educación. Y Este, anteriormente en la reforma de Tabaré Vázquez se les dio participación y poder de decisión, o sea, se les dio cogobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que se confundieron los principios republicanos, es decir, del reconocimiento a la autoridad, a las autoridades del Estado legítimamente electas, con el concepto asambleístico del socialismo al estilo cubano. No sé si me explico, eso se entró a totalmente. mezclar y entró a confundir los roles. Fíjate que ellos hablan de los colectivos, están metiéndole los chiquilines que están de algún modo sindicalizados la idea de que la transformación educativa tiene que ser el fruto, el resultado de la combinación del esfuerzo de todos los colectivos y el gobierno pasaría a estar en el estamento de un colectivo más, ¿no? Una cosa así. Es como un gran régimen de asambleas, ¿viste? De colectivos. Bueno, eso es en términos administrativos, eso es socialismo. Acá no, acá no es en términos económicos, acá es en términos de estructura de Estado, funcionamiento de un Estado socialista, eso es socialismo. En todo caso, tendrían que transformar la Constitución directamente, ¿no? Que la Constitución dijera que va a ser por asambleas, por colectivos, que logran. Es increíble, ¿no? Lo que estamos viviendo.
Y lo más curioso, Rubén, es que pese a que el Frente Amplio realmente facilitó todas estas reformas legales para que los sindicatos tengan real injerencia en la conducción de la educación, los propios sindicatos le impidieron al Frente Amplio hacer cualquier reforma en educación. Recordemos Mujica, Sí. 1 de marzo del año 2010, Asamblea General. Mis prioridades son tres: la educación y la educación. Y más Terminando, educación, coma, y más más educación. educación. Terminó admitiendo al poco tiempo que había que hacer mierda a los sindicatos de la enseñanza. Sí, 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 Lo dijo. sí, Tabaré Vázquez, ¿no? 5 años después, cambiar el ADN de la educación. Ese fue el, el núcleo central de su campaña electoral por la segunda presidencia. Y traía a gente muy, muy, muy capaz, muy respetada como Filgueira y Mir. Bueno, a los 6 meses Filgueira y Mir se tuvieron que ir, sí, ¿no? Se frustró el cambio en educación. Y bueno, es la diferencia con este gobierno. Este gobierno planteó en la campaña electoral que había que transformar la educación y lo está llevando adelante. Y nada lo va a detener, y nada lo va a detener porque acá hay una cuestión ética. sí, ¿M? sí, Yo me pongo en la cabeza de los gobernantes, de quienes están a cargo de la educación, y realmente no hacer cambios en el estado en el que está hoy la educación del país es una cosa muy grosera, ¿no? sí, Porque sí, no resiste al Uruguay seguramente, si todo sigue como viene funcionando al día de hoy, no lo vamos a reconocer en un par de años, ¿no? claro, Entonces, pasa si es imperioso lo sin que se duda, propuso. sin duda. Es un acto de responsabilidad que están experimentando las autoridades de la educación por un lado, y si esto no lo pudieran hacer, sería un acto de irresponsabilidad, pero también sería una derrota, ¿no? Que es lo que procura la oposición. Procura derrotar este proceso de transformación, ¿no? Procura doblar el brazo, ¿no? Doblar el codo. ¿Viste? En la pulseada, están haciendo una pulseada a ver si le doblan el brazo. Y el otro gran tema es que va a ser interesante tocarlo en profundidad, más en profundidad, no en profundidad porque es imposible abarcar en una nota, pero es la reforma previsional, que tiene un montón de puntos que hay que ir viendo ahí, que ellos también ya están cuestionando de modo falaz, ¿no? De modo falaz. Como por ejemplo Fernando Pereira dice que esta reforma educativa le va a costar a los trabajadores, que recae en el bolsillo de los trabajadores y que se van a jubilar con menos dinero que el que cobran ahora que reciben ahora los trabajadores. Es mentira eso, porque él habla de los 5 años más de trabajo, pero sin embargo no habla de que en esta reforma se va a permitir que se computen más años, más de 40 años de trabajo, que ahora no se puede. Una persona trabaja más de 40 años, tiene un tope. Por ejemplo, ¿no? No sé, hay mucha cosa ahí a revisar que plantea falacias de parte de la oposición también. Sin embargo, dicen que gran parte de esos artículos los van a votar. Viste que es parecido a lo de la LUC, ¿no? Gran parte igual de los artículos los vamos a votar, porque no mascan vidrio, como tú decís. Pero tienen que salir después a decirle a la población de que no están de acuerdo con la reforma previsional. Bueno, sí, otro acto de demagogia del Frente Amplio, que creo que a la larga va a terminar pagando el costo de no acompañar esta reforma de la seguridad social, que es una reforma absolutamente necesaria. ¿Hace cuántos años venimos hablando de la imperiosa necesidad de hacer sustentable el sistema de previsión social del país? Lo planteaba Mujica cuando era presidente, lo planteó Astori, el Frente no se animó a abordar este asunto. Y bueno, este gobierno lo está haciendo porque es un tema de responsabilidad con las futuras generaciones. Si seguimos este trayecto, seguramente se pongan en riesgo las jubilaciones y pensiones de nosotros mismos, y ni hay que hablar de nuestros hijos, que vamos a legarles un sistema absolutamente desfinanciado. De modo que es una cuestión de responsabilidad, y es una reforma que, como tú decías, sumamente gradualista. Y es una reforma que pone foco justamente en los sectores medios y en los sectores bajos, reforzando las pensiones y jubilaciones más bajas.
Sí. Obviamente que hay que trabajar más, pero hay que trabajar más por una sencilla razón. La expectativa de vida de los ciudadanos, producto del avance tecnológico, del avance médico, ha aumentado. Mm, Entonces, sí. eso naturalmente lleva a que hay que trabajar más, hay que aportar más años a la seguridad social, porque si no, el sistema se va a seguir desfinanciando. Mm, Lo del Frente Amplio, realmente, a ver, a esta altura no me sorprende, pero es de una demagogia, mm, es de una demagogia, porque no admite la evidencia de la realidad. Pero mm, la gente no es tonta, a ver, mm, todos sabemos que vivimos más y vivimos mejor, mm. y que por tanto tenemos que trabajar más. Y hay mucha gente que quiere trabajar más, De que la porque tasa de natalidad, eh, Rubén, ha venido disminuyendo. sí, O sea, de que cada vez hay menos trabajadores que van a ingresar al mercado sí, de trabajo. menos Entonces, reemplazo, ¿no? ante esas dos variables que además parecen difíciles de revertir, pues son tendencias mundiales, este, me parece que se impone un cambio como el que se está planteando, ¿no? Mm, Pero bueno, una vez más el Frente Amplio ujú, desconoce la realidad, ¿no? Como la desconoce en materia educativa, ¿no? Acá está todo bien, la educación por competencias es un invento de algún yanqui, ujú, desconoce la realidad, desconoce lo que está pasando, mm, y bueno, y actúa con una enorme responsabilidad. Yo coincido con lo que decía ayer el presidente de la República. Estas actitudes tan irresponsables, tan demagógicas, se pagan electoralmente, ¿no? Y no tengo duda de que el Frente va a demostrar que no tiene ninguna capacidad de gobernar los destinos del país en el próximo periodo, porque es un partido que no está dispuesto a hacer los cambios que el país demanda. sí, 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 sí. Esperemos que eso sea una proyección, un análisis que tenga una gran cuota parte de certeza. Felipe, te tengo que despedir. Última pregunta. Ganó Lula, presidente de Brasil. ¿Para vos cambia algo? ¿Cambia, no cambia mucho para Uruguay en lo comercial, en lo geopolítico, no sé, en lo político? A ver, vamos a ver, yo no creo, para empezar, yo no creo mucho en lo que son las olas regionales. Mm, No creo mucho. Creo que Uruguay ciertamente se ha mantenido ajeno de esas tendencias. Este, y tampoco soy partidario de, como hacen otros legítimamente, ¿no? mm, De tomar partido por un candidato foráneo, mm. meterme en una elección de otro país, ¿no? Nunca me pareció adecuado. Uno puede tener preferencias, simpatías, pero Me no creo. refiero más a los modelos, ¿no? Los modelos económicos, modelos políticos que puede llevar uno y otro en cualquier país, digo, no solo por en este caso Brasil. A ver, en relación a los intereses del Uruguay, vamos a ver qué pasa. Mm, Hay que reconocer que en esa política que tiene el gobierno, que compartimos, de abrir al Uruguay al mundo, de buscar acuerdos bilaterales en la medida que hay un Mercosur que no quiere avanzar en acuerdos, ¿no? Bueno, esa es una política que nosotros compartimos y Brasil, hay que reconocer que había tenido, bueno, una actitud ciertamente de comprensión de la estrategia del Uruguay. sí, Vamos a ver qué pasa con Lula, porque, a ver, hay gente que dice que la política exterior del Brasil la maneja Itamaraty, mm, que más allá de los gobiernos de turno, Itamaraty tiene una política, bueno, ojalá sí sea, sí, y ojalá Brasil le permita al Uruguay, entre otras cosas, hacer un acuerdo de libre comercio con China y con otros países que quieran acordar con nosotros. claro. Hay quienes dicen también, bueno, una de las primeras cosas que le va a decir Lula, el presidente de China, ¿no? Mm, Porque Lula ya anunció de que mm. su primer viaje al exterior va a ser a China, es decir, No les conviene ninguna- con Uruguay, ningún acuerdo con Uruguay, y bueno, y nosotros somos 3 millones de habitantes, claro, y Brasil son 230, entonces claro. los chinos no van a tener mucha acción. Ojalá eso no ocurra, ojalá eso no ocurra, y el Uruguay pueda seguir transitando una política de inserción,
del Uruguay en el mundo y de acuerdo con otros países ante un Mercosur que lamentablemente no avanza, que a esta altura se ha convertido en un obstáculo para la Sí, inserción de nuestro país. sí. Cargado de incertidumbre, ¿no? Este futuro ya cercano con Lula presidente. Incluso andás a ver que habló Mujica con Orsi, fueron inmediatamente a hablar con él. Quién sabe ahí qué cocinaron en esa interna donde significativamente estaba el mentor del nuevo caudillo líder natural del Frente Amplio, candidato a la presidencia. Eso te lo doy como un hecho ya. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Un gusto, conversar todos estos temas contigo. Un abrazo grande, como siempre, Rubén. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Saludos. Exacto, que pases muy bien. El doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, en su columna de los martes. Vamos a una pausa y recibimos al diputado por el Partido Nacional, Gabriel Gianoli.